quiero iniciar con algo muy importante que es para todos nosotros, sobre todo lo que se escucha. Este micrófono. ¿Se está escuchando? ¿Se escucha bajito? No. Sí, bueno, vamos entonces, si quieren apagarlo. Me voy a quedar aquí paradita. Me gusta caminar un poco para que puedan ilustrar sobre todo las ponencias. Una de las cosas que hemos aprendido a través del tiempo es hacia qué nosotros hacemos alergias. Vámonos a la parte dermatológica, o sea, la parte donde nos han enseñado desde que comenzamos nuestra carrera de medicina, y lo importante de las lesiones elementales en el momento en que tenemos un paciente que nos llega a la consulta con un trastorno a nivel de piel. Yo creo que algo tan importante como esto debe ser siempre llevado y extrapolado hacia la patología que el paciente presenta. Si tiene, como dicen todos ustedes acá, o sea, tenemos una jornada que sobre todo nos habla de la gastroenterología en otros órganos. Y uno de esos órganos que es tan importante va a ser la piel. La piel yo creo que es la que habla de muchos síntomas que muchas veces no lo podemos ver porque sencillamente nos basamos en tener una patología gástrica o una patología de otro tipo y no nos fijamos muchas veces en que la piel en este caso nos está hablando. Nosotros tenemos alergias alimentarias que van a constituir sobre todo un alto porcentaje de pacientes y es un problema de salud pública que tenemos hoy día. Que nosotros vamos a ver que se estima aproximadamente que un 6 a 8% de los niños menores de 3 años o 2 al 4% de los adultos van a presentar este tipo de alergias alimentarias específicamente. Nosotros vamos a ver que estos alimentos implicados van a ser la leche de vaca, el huevo, que son sustancias que nosotros son muy conocidas, sobre todo por ustedes los gastropediatras que trabajan mucho esta parte alimenticia, y también pescado, frutos secos sobre todo, y el trigo. Son aquellos detonadores de patologías que comienzan muchas veces por un trastorno gastrointestinal, pero que puede tocar a nivel del sistema, o sea, de vías respiratorias y también de la piel. Nosotros en particular vamos a ver lo que es, y hemos discutido muchas veces, lo que es la APLB, como se llama la alergia a la proteína de la leche de la vaca, y que muchas veces en particular ocupa la tercera causa, sobre todo, de alergia a alimento después del huevo y del pescado. Nosotros vamos a tener, como le decía, que en lo que es la alergia a la alimentación, la leche afecta en el menor, o sea, en los alimentos en menores de 2 años afecta un 2% de la población pediátrica que va a tener esta patología. Nosotros vamos a tener que muchos de estos niños que tienen esta introducción a ciertos alimentos van a ser provocados diferentes detonadores de interleuquinas, que vamos a ver que es un proceso muy persistente, así como hablaba la doctora que me antecedió, de la parte cardiológica, de sodio, potasio, de lo que eran los nutrientes. Aquí nosotros tenemos que hablar de las interleuquinas, que son las que hacen específicas sobre todo a los diferentes alergenos que se van a ver sometidos los diferentes alimentos a los niños que tienen esta indicación o que tienen este antecedente personal alérgico específicamente. Muchas manifestaciones de alergia, sobre todo a la leche de la vaca, son IgE mediadas y por esto hablaba de reacciones mediadas tipo 1. Los síntomas que van a presentar estos tipos de alergias alimentarias lo vamos a ver en piel, tracto gastrointestinal y vías respiratorias sobre todo, como les hablaba anteriormente, pero vamos a tener una cascada desde el uso de leches. Y yo soy una enemiga rotunda. Quienes han rotado conmigo en pediatría saben que soy muy crítica a la hora de ver a un niño con una afectación de piel que me trae un total caos, donde lamentablemente hemos visto 6, 7, 8, hasta 10 cambios de leche y su patología no mejora. Entonces, ¿dónde debemos nosotros comenzar a aprender? ¿En cuáles son los prototipos de alimentación, de alergias alimentarias que me van a hacer llevar a una patología de piel que no cura a pesar de yo haberle quitado
el alimento que va a provocar este tipo de reacción. Entonces, nosotros vamos a ver que, como ya hablamos anteriormente, el huevo, el gluten, los moluscos, pescados, muchas veces aceites que son derivados de sésamo, vamos a tener frutos con cáscara. O sea, nosotros tenemos que indagar mucho sobre la parte alimenticia en estos pacientes que nos llegan con este tipo de patologías. La leche, recordar que hay específicamente para la APLB, es importante ver si el paciente tiene un proceso gastroenterológico acompañado de una manifestación de piel, que es lo que muchas veces nosotros no podemos ver. Recordar que la lactancia materna exclusiva la hemos, desde la pediatría, venimos impulsándola. Entonces, ¿cómo le decimos a una mamá? Cámbiate a una fórmula, porque quien te está provocando el daño de la piel es tu leche. Muchos de ustedes ponen a la mamá también en una dieta baja en todo lo que vimos anteriormente que provocaba las alergias, y al final tenemos la manifestación de piel. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es preciso mostrar, sobre todo, muy cuidadoso, hacer una buena historia clínica a este tipo de pacientes y recordar que en lactantes muchas veces sustituirlos por fórmulas o leches hidrolizadas nos hace entonces que el paciente pase a un empeoramiento de su piel. ¿Cuál es la clínica que nosotros vamos a ver en afectaciones o manifestaciones dermatológicas de alergia frecuentemente? Sobre todo en el momento de la ingesta o a las 2 primeras horas cuando el paciente ingiere, nosotros aquí podemos observar este tipo de reacciones urticariformes y recordar que la urticaria aguda es muy frecuente, sobre todo en las emergencias de nuestros hospitales pediátricos. Yo diría que es una de las causas de piel, por así decir, que nos llega muy frecuentemente. Y esa voz que se escucha en off siempre, pónganle una difenilindramina y pónganle un esteroide, una hidrocortisona endovenosa. Pero ¿qué está pasando? Nosotros no nos estamos dando cuenta que se nos está olvidando la historia clínica. O sea, yo entiendo que andamos rápido, que tenemos niños que están en peores estados, pero no todo el que llega con una urticaria debemos no preguntar su historia alimenticia porque es muy importante. Sabemos que se caracteriza por este edema, roncha que nosotros vemos acá, y también el angioedema es muy importante porque recordar que este paciente no solo mandar a poner adrenalina también a estos pacientes, sino buscar cuál es la historia clínica que tiene este paciente, que trae este paciente, que arrastra este paciente, sobre todo un paciente que vemos que está haciendo un angioedema. Debemos tener mucho cuidado porque no se trata igual que otros pacientes. Básicamente vamos a hablar un poquito del mundo de las lesiones de piel. ¿Nosotros qué vamos a observar? Muchas veces nos llegan, doctor, mire, mi niño tiene muchas bolitas en la cara, pápulas, que vamos a ver de esta forma, y es que mi niño no sale de una. Cada vez que le doy un alimento X, por decir un huevo o le di la leche, el niño se me llena de estas bolitas. Siempre es importante revisar el cuero cabelludo, si tengo una dermatitis seborreica previa o no, eso es importante, aunque ustedes no entiendan, bueno, no tengo por qué, si soy gastro, por qué realizarle una evaluación a nivel de cuero cabelludo, y sin embargo es importante porque van a ver que es un diagnóstico diferencial muy cercano. Vamos a ver este tipo de lesiones descamativas, sobre todo en cara, donde se ven este tipo de afectación que lo vemos muy frecuentemente. Vamos viendo estas descamaciones, miren ustedes aquí cómo llega lleno de pápulas en diferentes sitios, y vamos a tener también lesiones a nivel corporal, o sea, vamos a ver a nivel del tronco, resequedad, eritema, que es lo que vemos aquí, una descamación, sobre todo con unas placas eritemato-descamativas que llaman mucho la atención porque cada vez que le doy el alimento, doctor, cada vez que le doy la leche, allá viene el doctor, le cambia la leche, no, por esta le cambia a la otra, pero ya ha pasado por 3 pediatras más, que los 3 anteriores le cambiaron la leche también, pero el niño sigue con esta condición. Fíjense ustedes que hay marcadores específicos de dermatitis atópica que son clínica de pacientes atópicos. El paciente atópico va a presentar lesiones en pliegues antecubitales, huecos popliteos, pero no todos. O sea, es una gran parte, y cuando vemos estas lesiones afectadas en esas zonas, específicamente nuestro diagnóstico debe irse hacia una dermatitis atópica que puede estar asociada a la ingesta de alimentos. Miren ustedes cómo pueden verse lesiones a nivel del cuero cabelludo, como les hablaba, lesiones de niños que traen dermatitis seborreica o seboatópica. Fíjense ustedes cómo esto es lo que más
frecuenta mi consulta, ya que han visitado varios gastroenterólogos, varios pediatras, le han cambiado la leche, pero su lesión de piel no mejora. Y es ahí donde va mi interrogante y, por supuesto, la conferencia de hoy, dada hacia las lesiones de piel que ustedes como pediatras van a ver muy comúnmente y lo asocian muchas veces a que el paciente tiene vómitos o síntomas gastrointestinales como vómitos o diarrea. Miren estos casos. Hablar de dermatitis atópica yo creo que es lo más importante en estos casos, porque vemos que niños con dermatitis atópica grave o moderada van a observar que tiene una sensibilización a la leche. Este caso de Arturo es un niño que lo vamos a ver en un caso clínico posterior que voy a presentar. Debemos tener mucho cuidado porque comenzó con alergia al huevo, siguió con alergia a lácteos, siguió con alergia a frutos secos, pero el paciente no mejoraba, pasaba de infectólogos, pediatras, a todo tipo de consulta, hasta que nosotros vemos que es muy difícil demostrar cuál realmente es la causa que detona este tipo de lesiones en estos niños. Aquí vemos un caso de una dermatitis atópica severa, no sé si se pasa el video, ¿no? Creo que no se pasó. Me parece que le di aquí para atrás. El video no pasó, pero bueno. Es un video de esta chiquita, ahí se está rascando, no pasa, no se vio, pero bueno. ¿Cuál es el pronóstico en estos pacientes? Es muy importante que entiendan que las alergias, sobre todo alimentarias en niños, suele ser favorable porque muchos de estos casos suelen resolverse sobre todo con el tiempo. Ustedes ven que los niños comienzan con este tipo de sensibilización y al final terminamos con una marcha atópica. Muchas veces hacemos introducción, sobre todo huevo, diferentes tipos de leche para ver si realmente antes del año el niño puede sensibilizarse hacia esto. Ya después quien hable de la parte inmunológica tocará algunos datos muchos más a favor de los que son las interleuquinas que van a afectar a estos casos en este momento. El manejo temprano también y adecuado, sobre todo, es la clave para mejorar el pronóstico y prevenir esas complicaciones que son procesos infecciosos que vemos, pacientes que vienen con desnutrición también por tanto grado de cambio de leche y que hacemos muchas cosas que muchas veces diríamos no es lo adecuado. Nosotros tenemos también pacientes que pueden hacerse pruebas cutáneas, pero recordar que cuando tenemos dermografismo, que el paciente se rasca y se deja estas lesiones de ronchas y urticariformes, no debemos hacerlas en ese momento, sino hacer una determinación de IgE específica. Dentro de los diagnósticos diferenciales, vamos a mencionarlo así a grandes rasgos, está la miliaria cristalina. La miliaria no es más que el salpullido, que ustedes ven que puede darle al niño porque tiene calor o porque el seno de la madre en algún momento cuando se lo está dando lo absorbe, se lo dan en una zona donde hace mucho calor, lo arropan y todo eso, ustedes saben cómo ellos llegan. Yo creo que el niño llega mejor vestido al pediatra que en su misma casa, entonces yo no entiendo cómo a veces lo tienen tan cubierto en países que son tan cálidos como el nuestro. Acné neonatal también es muy frecuente verlo, recordar que esto debe tratarse dermatológicamente. Pacientes que tienen exantemas virales, donde buscamos lesiones a nivel de ano, a nivel de cara, a nivel de boca, sobre todo estos exantemas mano, pie, boca, lo vamos a ver en zonas. También zonas genitales, es muy importante que hagamos la diferenciación entre estos pacientes a una intolerancia a algún alimento que puedan presentar, hacen lesiones de ronchas, ustedes van a ver que hacen también abones y hacen también pequeñas vesículas y ampollas sobre rodillas y lesiones genitales y es muy frecuente ver este cuadro que es un cuadro viral, específicamente exantema de boca, mano, pie. También tenemos el síndrome estafilocócico de piel escaldada que nos da lesiones a nivel del ano, nos da lesiones a nivel de boca y lo vemos sobre todo a nivel periorificial, vemos ojos con mucha resequedad, vemos lesiones en la zona perianal, vemos lesiones rojas, pero también tenemos la gran imitadora que se llama la sífilis congénita. Esta bebé de 2 meses que presentaba estas lesiones fue etiquetada como una lesión posterior a una ingesta de un alimento. Y tenemos que tener mucho cuidado, 2 meses y miren ustedes las lesiones y se trataba de una sífilis congénita. Urticaria del recién nacido. El recién nacido es raro que tenga urticarias, que presente esta forma de urticarias. ¿Y qué nosotros tenemos aquí? Descartar un lupus neonatal.
Muchos de nosotros vemos complicaciones que pueden verse inclusive y puede traer a la muerte a estos bebés porque hacen un bloqueo cardiovascular, o sea, se ve un bloqueo AB, y es importante porque el niño puede fallecer tanto porque vean una urticaria. Cuando vean en niños, nunca dejen de pensar en el lupus neonatal, que es muy frecuente. Esta es la urticaria versus un lupus neonatal. Miren ustedes dónde están todas las lesiones. La dermatitis seboatópica tiene un componente seborreico que viene desde el cuero cabelludo y que posteriormente pasa a todo el cuerpo, quizás sin síntomas gástricos u otros acompañados algunos síntomas gástricos. Es esta piel descamada que se ve, la sebosoriasis, que puede verse también y presentarse en algunos pacientes, donde vemos lesiones sobre todo en pliegues importantes y en pliegues sobre todo del área del pañal, que cuando afecta vamos a ver este tipo de lesiones donde nos pareciera lesiones carenciales, de tipo carencial a un oligoelemento. Entonces esto es lo que nosotros vamos a ver, lesiones diseminadas, le llamamos dermatitis seborreica, contactada o sebosoriasis, también lesiones de dermatitis del pañal, que son áreas irritativas, pacientes que nacen con eritrodermitis osiforme. Estos no se curan con leche, no se curan quitándole ningún tipo de alimentación porque traen una enfermedad que es congénita. La eritrodermitis osiforme también puede dar lesiones a nivel del pañal y también pueden traer, como el síndrome de Leiner, que trae evacuaciones diarreicas que son muy frecuentes en estos pacientes. O sea, que también síntomas que pueden presentar otros casos, como es la acrodermatitis enteropática, que es por déficit de zinc. Vamos a ver este tipo de lesiones, una descamación muy importante, unas lesiones como si fueran quemaduras en lo que son las partes periorificiales, como el ano, región genital, cara y sobre todo, como ven aquí ustedes, dos bebés que son también malnutridos, están afectados por una deficiencia de zinc. Y todos ustedes saben que el zinc los ayuda muchísimo a todos los que son las patologías de piel, siempre dar un soporte de zinc en estos pacientes que presentan mucha patología de piel. El síndrome de lo que sabemos que es Kwashiorkor, que es un paciente que es un malnutrido, también puede presentar lesiones de piel, que les sospecha a ustedes que podamos estar frente a una patología que no solamente es de piel, sino que también pertenece a otros órganos. El caso clínico que presento a continuación, ya para finalizar, es el caso clínico de Arturo, quien llega a donde una infectóloga pediatra, ya desesperados, los padres buscando ayuda, de que el niño no podía comer de nada, de que era alérgico a todo, de que había sido cambiado 10 leches diferentes. Y Arturo llega aproximadamente con 6 meses, no a mi consulta, sino a la consulta de la infectóloga, ya habiendo visto que desde el primer mes de vida comenzó con lesiones de dermatitis seborreica, posteriormente pasó al cuerpo, comenzó a infectarse, comenzó a llenarse de lesiones y por supuesto no había alimentación que cambiara la estructura de la parte dermatológica. El paciente es referido a mí con esta forma, con este cuadro clínico, y aquí comienzo a ver a Arturo ya casi cumpliendo 1 año. Y algo que me llama mucho la atención y que me encantaría que todos ustedes se llevaran hoy como aprendizaje en un bolsillo, como una etiqueta, y se lo llevaran a su casa y a su consulta. Y es la siguiente: todo paciente con dermatitis atópica, diseminada por supuesto, como en este caso, severo, si se fijan ustedes, el triángulo nasal no está afectado. Es la única zona corporal que no va a estar afectada, sobre todo en el caso de Arturo, que es un niño que presenta una patología, por supuesto, severa. El niño siguió, pero las manifestaciones lamentablemente eran muy infecciosas, se rascaba mucho. Yo les puedo decir que Arturo solamente ayer lo vi sin rascarse, habla, camina, socializa, porque esa es otra cosa. Estos niños no son ni siquiera sociables, no pueden ir a una escuela, no pueden tener el mismo derecho que tiene otro niño, quizás que sea saludable o que tenga una dermatitis atópica que no sea tan severa como estos cuadros. El niño mejoró a los 6 meses, le habían dado tratamiento con esteroides, no había llegado a mí todavía, él llega en una condición peor. Había después de esteroides, claro, los esteroides mejoran todo, pero cuando dejas de usarlo, entonces vuelve y comienza este cuadro. Así veo a Arturo y decido que debe ir a una terapia superior, y aquí es donde vamos. Arturo apenas con 1 año de vida, decimos nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a metotrexato, si los padres nos aceptan. Es muy difícil muchas veces que un padre te acepte una terapia que muchas veces no está de acuerdo porque el niño es muy pequeño. Pero bueno, fíjense ustedes cómo Arturo estaba completamente lleno. Decidimos
hacer la terapia con Dupixent. Dupilumab es un medicamento que hoy día sabemos que para las alergias alimentarias, que sabemos que para procesos de dermatitis atópica severa son excelentes. Y aquí comenzamos el tratamiento con Arturo, se fue a Estados Unidos, la consiguió allá, ahora la tenemos aquí porque una fundación nos las está dando y fíjense ustedes el cambio que ha tenido Arturo de sus manos, de su cuerpo. Y este es Arturo el día de ayer, después de 3 años, ya tiene 3 años, 2 años con el Dupilumab. Miren ustedes lo que ha mejorado, ya está socializando, esto es un cambio muy importante y para nosotros sobre todo que pueda verse bien y que pueda mejorar su estilo de vida y que ya, por supuesto, como hablé con la madre, es un niño que debe incorporarse a la escuela para poder ser un niño y desarrollarse como niño. Aquí está la foto control de ayer, fíjense ustedes que ha mejorado muchísimo y en conclusión lo que quiero dejarles dicho el día de hoy es que las manifestaciones dermatológicas, sobre todo por alergias alimenticias en lactantes y menores, pequeños debe incluir lo que son eczema tópico, que lo vamos a ver muy frecuente, urticarias, erupciones cutáneas, enrojecimiento de la piel, inflamación de la piel. Siempre recordar que el órgano piel es tan importante como el órgano de vías aéreas y a nivel gastroenterológico. Entonces, estas manifestaciones dermatológicas son fundamentalmente parte para ustedes orientar al diagnóstico adecuado, sobre todo de las alergias alimentarias en la población pediátrica. Muchísimas gracias por su atención.